Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Dani Illesca y en este espacio comparto todo lo que me ha servido y me sigue sirviendo en mi camino de autoconocimiento y autosanación. Así que, como ya te habrás dado cuenta, en esta lista de reproducción estamos analizando todas las causas emocionales ligadas a cada síntoma o enfermedad y desde la perspectiva de la biodescodificación podemos comprender que esas causas emocionales nos pueden llevar a un tratamiento emocional u holístico mucho más efectivo. Así que el día de hoy vamos a estar analizando algo súper recurrente, muy común y que muchas veces por querer eh, aminorar ese síntoma desde lo externo, desde las pastillas, generamos problemas muchísimo más graves, más complejos para el cuerpo y para todos los cuerpos, y es el dolor de cabeza. De hecho, si tú investigas los últimos estudios sobre daño hepático, la gran mayoría de estos daños, algunos de ellos irreversibles, tienen que ver con el consumo de analgésicos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos frente a un dolor, si bien en cualquier dolor está esta causa emocional de culpa y de autocastigo, el dolor de cabeza tiene algunas características específicas, particulares, que vamos a analizar en este video y que te pueden ayudar a afrontar esta dolencia de una manera mucho más profunda y por lo tanto que te permita una sanación sostenida en el tiempo. De verdad te invito a que revises estos estudios porque no puede ser que nosotros estemos generando fallas sistémicas complejas por medicamentos que finalmente responden a una industria más que al intento de sanar y ayudar a las personas a sanar. Vamos allá entonces. En la biodescodificación, el dolor de cabeza, la cefalea, es considerado un síntoma físico que tiene una causa emocional subyacente que se relaciona con el estrés, con la tensión emocional, con los conflictos no resueltos y la presión mental o emocional que la persona está experimentando en su vida por esos conflictos. Los dolores de cabeza se interpretan como señales del cuerpo que indican que hay una carga emocional que necesita ser abordada y liberada. El dolor de cabeza puede estar relacionado con una sobrecarga de pensamientos, con un conflicto interno, con la incapacidad de lidiar con las emociones de manera adecuada. Y en algunos casos puede estar vinculado a situaciones de agobio, de frustración interna, así como un sentimiento de no poder escapar o liberarse de un problema emocional. Veamos algunas causas o grupos de causas del dolor de cabeza según la biodescodificación. Como primer grupo, podríamos mencionar todos los conflictos relacionados con la tensión emocional y el estrés mental, porque esta tensión acumulada, derivada de situaciones de estrés, de preocupaciones, de conflictos internos, hace que el cerebro, que está relacionado con la mente, que es responsable de procesar nuestras emociones y pensamientos, empiece a reflejar esa tensión y esa presión. Entonces, cuando una persona se siente sobrecargada mentalmente o emocionalmente, la tensión se acumula y se muestra en la cabeza, lo que se puede manifestar también en dolor. Acá el conflicto emocional que nos está mostrando el dolor de cabeza es que la persona puede estar experimentando una tensión y presión constante en su vida, ya sea en lo familiar, en lo emocional, en lo personal, laboral, da lo mismo. Y esta sobreabundancia de demandas emocionales o exceso de demandas emocionales y mentales provoca un bloqueo energético que se traduce en dolor de cabeza. Es decir, es como tensión y bloqueo energético. Por ejemplo, una persona que está muy preocupada por sus responsabilidades laborales, profesionales, puede desarrollar dolores de cabeza como una forma de manifestar esa incapacidad para liberar las tensiones emocionales que le genera esa sobrecarga de responsabilidad. Como segundo grupo, podríamos mencionar todos los conflictos por incapacidad para procesar o gestionar las emociones. Porque muchas veces el dolor de cabeza se asocia con la incapacidad de procesar y liberar emociones internas. Entonces, si alguien está reprimiendo emociones como la ira, la tristeza, la frustración, estos sentimientos pueden generar una tensión interna que se refleja como un dolor de cabeza. Y acá es importante entender que todos tenemos emociones inevitablemente negativas, todos transitamos por todas las emociones, pero si nosotros alimentamos esas emociones sin interpretarlas, sin gestionarlas
y las alimentamos, se van transformando en sentimientos o en estados emocionales más duraderos. Entonces, acá es muy importante que entendamos cómo operamos de manera interna y que entendamos que el conflicto emocional del dolor de cabeza puede ser una señal de que esas emociones reprimidas están creando ese bloqueo en el cuerpo, sobre todo si no hemos aprendido a gestionar y expresar nuestras emociones de manera saludable. Entonces, estos conflictos no resueltos pueden generar esta sensación de explosión interna, porque la persona no explota hacia afuera, pero queda esa presión y esa tensión interna y se hace como esta implosión o explosión interna. Ya, por ejemplo, una persona que guarda mucho resentimiento por una situación, por una relación personal, por una cosa en el trabajo y no lo exterioriza, puede experimentar estos dolores de cabeza como una forma de liberar la presión emocional. Recuerden que todo es a nivel simbólico e inconsciente. Y de hecho, si te fijas, estas mismas causas a veces se repiten o se explican también otro tipo de dolencias, como las inflamaciones, algunas problemáticas en la garganta podría ser. Es decir, hay informaciones que tenemos que ir tejiendo, como lo digo en todos los videos, ¿ya? No es que se repita lo mismo exacto en cada enfermedad o dolencia, pero hay algunas informaciones que nos van a parecer un poco demasiado parecidas, pero si vamos más fino, no son lo mismo. Como tercer grupo de causas, podríamos mencionar el miedo a no poder controlar una situación. Y acá, para la biodescodificación, el dolor de cabeza puede estar relacionado con esa sensación de no poder solucionar un problema, o no poder controlar un conflicto, o no poder enfrentar una situación en la vida en general. Entonces acá el miedo al fracaso, el miedo a no ser capaces de enfrentar esa situación, puede generar una tensión emocional que se manifiesta como este dolor de cabeza. Y acá el conflicto emocional tiene que ver con la ansiedad, con el temor al futuro, sobre todo cuando la persona siente que está fuera de control, que no sabe cómo manejar la situación en la que se encuentra. Y por lo tanto se manifiesta en lo físico este dolor. Por ejemplo, una persona que enfrenta dificultades económicas y que siente que no tiene el control sobre su vida puede experimentar estos dolores de cabeza frecuentes porque está este estrés crónico, esta sensación de no poder cambiar su realidad, unido a lo que ya decíamos de un exceso de pensamiento. Como cuarto grupo de causas encontramos esta falta de claridad mental o estado mental confuso, de mucha confusión interna. Porque cuando una persona no tiene claridad mental o siente que está tomando decisiones sin tener suficiente información o sin entender bien sus propios procesos internos, sus propios deseos y emociones, o una persona está muy confundida porque una cosa te dice la mente y otra el corazón, entonces está este estado de confusión interna. Esto puede generar un dolor de cabeza como síntoma de confusión mental. Y en este caso, el conflicto emocional está mostrando que hay un conflicto de orientación, de falta de dirección en la vida, que se manifiesta en un dolor de cabeza porque está mostrando esta presión interna de que hay una presión de tomar decisiones. Hay una sensación de que las decisiones importantes son difíciles de tomar, entonces es una presión interna por tener que decidir, por tener que pensar eso, por tener que darle dirección u orientación en nuestra vida y eso se expresa en la presión física del sector de la cabeza. Ejemplo, si alguien está experimentando un conflicto existencial o dudas sobre su futuro, por ejemplo, si tomar un cambio de trabajo importante, una mudanza, que son como grandes estrés de la vida, puede darse un dolor de cabeza muy, muy intenso por esta incertidumbre. De hecho, para la pandemia se dieron muchas crisis de dolores de cabeza porque además teníamos este exceso de pensamiento y de preocupación, la incertidumbre permanente, ¿verdad? Que es una manifestación de la confusión interna. Como quinto grupo de causas o orígenes, podríamos mencionar todos los conflictos que vienen por no permitirnos descanso o relajación. Porque acá el dolor de cabeza también puede ser un síntoma de agotamiento físico y o emocional debido a la falta de descanso. Y en este caso, el dolor de cabeza va a estar reflejando esta necesidad de reducir el ritmo, reducir la velocidad con la que vamos, reducir el ritmo de vida, reducir o liberar
esa tensión que hemos estado acumulando por ir a un ritmo que no es orgánico, que no es sostenible en el tiempo. Entonces acá el conflicto emocional está mostrando este agotamiento, pero también que la persona puede estar exigiéndose demasiado a nivel mental y a nivel físico, a nivel energético también. Una persona que no se permite descansar. Y esto para el alma genera mucha frustración. Esta presión intensa, permanente, esta tensión y presión para el alma se expresa en una tensión en la cabeza, porque la persona está siempre llevándose al límite. Por supuesto, pueden mostrarse como interrelaciones con otras causas, como el exceso de pensamiento, nuevamente. Por ejemplo, una persona que se siente obligada a cumplir con todas las expectativas, ya sea en el trabajo, la vida personal, y no se permite tiempo para recargar energías, que no se permite tiempo para dormir. Puede experimentar dolores de cabeza como esta obligación del cuerpo, que, que el cuerpo lo obligue a descansar. Y es interesante porque muchas personas que sufren de cefaleas crónicas dicen que la única manera que tienen de aliviar ese síntoma es cerrar cortinas, apagar todo y literal dormir. Entonces es como el camino obligado que nos muestra el cuerpo para que podamos descansar cuando nosotros desde nuestro discernimiento no nos damos esos espacios. Como sexto tipo de causas, podríamos mencionar todos los conflictos que derivan de relaciones conflictivas, porque acá la biodescodificación interpreta que cuando hay relaciones difíciles que generan muchos problemas, muchos conflictos, peleas, discusiones, pueden ser problemas con la pareja, con alguien de la familia, con amigos, se manifiesta de inmediato esta presión emocional que a su vez se manifiesta físicamente en forma de dolor de cabeza, porque la intensidad emocional que se genera por ese conflicto, por esa relación conflictiva, desajusta tantos parámetros internos, tantos sistemas, y aquí entramos en este modo alerta que lo hablamos siempre desde el estrés, ¿verdad? Que afecta a varios sistemas. El estrés siempre afecta y arrasa con varios sistemas y varios equilibrios internos. Entonces, si además cada pelea me desajusta mis sistemas internos, pero además tengo discusiones todos los días, estoy siempre en modo alerta y empieza a acumularse esta presión, esta tensión interna, este desajuste emocional, este caos interno desde el estrés emocional. Entonces acá el dolor de cabeza surge como respuesta a esos conflictos no resueltos, a esas discusiones, esas rabias no expresadas, esta incapacidad de resolver conflictos o problemas con otras personas nos deja esa energía adentro. Aunque digamos que no nos importa, esa energía queda adentro. Por ejemplo, alguien que está siempre en peleas con su familia o con su pareja y que no sabe cómo manejar esos problemas emocionales, puede experimentar dolores de cabeza como una forma de protegerse de la angustia y del estrés interno que le genera este ambiente conflictivo. Obvio que, como hemos visto en todos los videos, puede que se relacionen unas causas con otras. Puede que un mismo síntoma tenga diferentes posibles causas y puede que una misma causa explique varias enfermedades o sintomatologías. No simultáneamente, pero a veces se repite información, pero no es exacta. Nosotros vamos entretejiendo para aplicar a nuestra sintomatología. Entonces, en este caso, como los típicos dolores de cabeza tensionales, generalmente están causados, como lo dice el nombre, por tensión, por estrés, por algo específico que nos está pasando que nos lleva a esta tensión. En la biodescodificación, esto se relaciona con la incapacidad para relajarse o con el agobio que mantiene la persona debido a esas responsabilidades o presiones externas. Entonces, más allá de lo que tomes para aliviar el dolor de cabeza y lo que evites para no generar más presión, por ejemplo, si te duele la cabeza, no vayas a tomar mate o algo que te sube la presión, pero siempre observa la causa emocional subyacente. Para el caso de las migrañas, la posible causa emocional subyacente, según este enfoque terapéutico, tiene que ver con ira, rabia reprimida, estrés crónico, o sea, como mucho más profundo. Todos estos síntomas de migraña en realidad muestran conflictos emocionales intensos de ira, rabia, estrés crónico, algo que nos hemos ido acumulando muchísimo.
Y acá las migrañas también se asocian a conflictos por no poder escapar de una situación que provocan una carga emocional demasiado abrumadora. Yo diría que es más profundo que el dolor de cabeza tensional, que puede ser por algo específico, que puede ser más breve incluso. Las migrañas pueden durar muchas horas e incluso días, porque en realidad están reflejando una represión emocional más sostenida en el tiempo. Hay dolores de cabeza también por sinusitis, que me gustaría mencionarlos porque ahí hay que mezclar con otra información, indagar qué está pasando en el sexto chakra. Hay que ver si se está relacionando con otros problemas respiratorios, si hay algún tipo de amenaza en el entorno, que es lo que analizamos en los problemas respiratorios. Siempre hay que ir como analizando cada caso de manera holística y entretejida. En general, los dolores de cabeza por sinusitis están reflejando esta sensación de presión, de sentirnos agobiados por una situación emocional que no se puede liberar. Y muchas veces se asocia con este conflicto de sentir que la persona no puede respirar, que no puede liberarse de algo que le está asfixiando, le está ahogando emocionalmente y que de manera inconsciente genera esta amenaza. En conclusión, podríamos decir que sea cual sea tu dolor de cabeza o la especificidad del lugar de la cabeza, en general interpretamos esto como un reflejo de síntomas de tensión emocional acumulada o reflejos de conflictos internos no resueltos, y en este caso las emociones asociadas a los dolores de cabeza son el estrés, el miedo, la frustración, la incapacidad de gestionar emociones o, como ya vimos, la falta de descanso. Entonces, todos estos factores, incluso la ira acumulada, son factores claves que pueden estar detrás de este dolor. Y el enfoque terapéutico se centra entonces en identificar y liberar esos conflictos emocionales, pero también en enseñar al individuo a manejar mejor las emociones para evitar que se manifiesten físicamente, o al menos no con tanta recurrencia, ni con tanta profundidad, ni con tanto dolor. Entonces, si tú tienes dolores de cabeza de manera recurrente, revisa esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Revisa qué te resuena desde tu libre albedrío y revisa las guías para la sanación que te voy a compartir a continuación. En este caso, tampoco voy a dar frases sanadoras, al igual que el video anterior, porque creo que acá las causas pueden ser tan diversas que es mejor que tú primero identifiques cuál es tu causa específica y desde ahí crees tus propias frases para que a ti te hagan sentido y esa información la pongas en tu mente subconsciente con repeticiones, meditaciones, ¿ya? Es que me parecen más útiles las guías que voy a mencionar ahora, que son de mi propia cosecha, de mi propia reflexión, porque siento que acá el tratamiento emocional para el dolor de cabeza, según los referentes de biodescodificación y casos de éxito también, tiene que ver con sacar esa tensión emocional. Identificar primero qué me está generando esa tensión, sea por rabia, por exceso de pensamiento, por estrés, por lo que sea, por falta de descanso, por lo que sea. Lo primero es identificar, reconocer, saber que tengo esa tensión, pero también saber que lo tenemos que reconocer para liberarlo, para liberar esa tensión. Entonces, ¿qué estrategias nos podrían servir para liberar esa tensión? Primero, trabajar para identificar las emociones, para que sepamos identificar a tiempo las situaciones de estrés inmediato o las situaciones de tensión que nos están afectando mucho más que otras. Y desde ahí, si yo ya sé que tal situación me genera este estrés, tal situación me genera esta tensión, ver de qué manera podemos ir resolviendo esa situación, afrontando esos conflictos de manera más saludable. Puede que en algunos casos tú puedas evitar ir a ciertos lugares o estar con ciertas personas. Puede que en otros casos tú te puedas preparar para un lugar que tienes que ir, pero que sabes que te va a generar tensión. Y una vez que, claro, ya identificamos los conflictos emocionales y el contexto que nos genera esa tensión, ir viendo de qué manera liberamos, de qué manera sacamos esas emociones reprimidas. Y acá todas las técnicas que tengan que ver con gestión emocional, con la terapia emocional en general, sea tapping, psicoterapia, cualquier técnica que sea de gestión emocional o terapia emocional, cualquier técnica de expresión creativa te podría ayudar. Acá va a depender de cada uno. Si tú eres más racional, la psicoterapia. Si tú eres más intuitivo, terapias energéticas. Si tú eres más simbólico, quizás a través del arte.
tu prueba, pero expresa. Busca estrategias que te ayuden a liberar las emociones reprimidas. Hasta breathwork podría ser. Como tercera guía para la sanación que nos ayude a liberar estos conflictos, darle mucho énfasis a cambiar los patrones de pensamiento. Porque acá necesitamos que la persona que sufre de estos problemas modifique sus creencias limitantes o los patrones de pensamiento recurrentes que por una parte están contribuyendo al estrés, a la tensión mental o a la confusión, pero por otra parte también están alimentando estas emociones de base desde la creencia subconsciente, que es como una llave abierta dentro, ¿verdad? Es como el alimento con el que está regando constantemente esa tensión interna, más allá del contexto externo que me pueda estar generando tensión. Entonces es muy importante, como en el estrés, que la persona trabaje en modificar esas creencias limitantes o esos patrones de pensamiento tóxico en bucle y vayamos cambiando esta manera de abordar los problemas emocionales. Y ya con ahondar en eso podemos reducir muchísimo la presión sobre la mente, porque la mente subconsciente sigue siempre funcionando y está recibiendo todo sin filtro. Entonces, de nosotros depende que nos vayamos como pillando con nuestros patrones de pensamiento tóxico y vayamos viendo, chuta, con qué estamos regando 24/7 nuestra mente subconsciente. Y que ha sido la misma manera en que se conformó la mente subconsciente con lo que se nos regó desde que éramos niños. Bueno, como siguiente guía para la sanación, todo lo que nos sirva para la relajación y el autocuidado. Todas las técnicas o estrategias de relajación, de respiración profunda, de meditación, de yoga, de tai chi, todo lo que nos ayude a regular el sistema nervioso, a relajarnos, para reducir el estrés, lo que sea que a ti te sirva para relajarte, para tener mayor conexión con tu cuerpo, te va a servir acá. Todo lo que te sirva para observar tus emociones como por dentro, pero desde más lejos, que es un poco lo que logramos hacer con arte terapia o cuando nos relajamos en general, y no tener toda esta energía eléctrica a nivel de pensamiento. Podría ser mucho la conexión con la tierra, porque también nos ayuda a descargar ese exceso de energía eléctrica y a conectar con la energía magnética y así regular nuestros polos. Todas las prácticas que ayuden a disminuir la tensión muscular, la técnica de Jacobson. En este canal hay técnicas que sanan, puedes realizarlas. Todo lo que te sirva para soltar estrés, para relajar, te va a ayudar también para evitar y poder controlar un poco los dolores de cabeza. Y por supuesto, descansar, dormir. El cuerpo lo pide, por lo tanto tenemos que escucharlo. Y ojo, las mujeres deberían dormir no solo 8 horas, hasta 10 horas. Y a veces dormimos 4, 5, ¿verdad? Así que descansemos cuando nuestro cuerpo nos lo pide. Tratar de acostarse más temprano, no acostarse con el celular al lado, ¿verdad? Limitar el wifi y todo eso. Y bueno, y si sientes que alguna frase te puede hacer sentido, créala tú, desde esa causa que identifiques como más predominante, ¿ya? Pero ya con estas guías puedes hacer grandes diferencias en tu vida, así que déjame en comentarios si pruebas algunas, qué te sirve, qué no, si algo te hizo sentido, si se te vino alguna experiencia reciente o de algún conocido, compártenos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Dale like, suscríbete y atentos a las fechas de biodescodificación para la autosanación. Muchas bendiciones. Chau, chau.